tú estás, no hay sufrimiento. Allá donde tú estás, solo hay silencio y tu presencia de Dios. Ese bello lugar que es el cielo, donde todos los buenos descansan ya. Ese lugar no es de hielo, es tibieza, armonía y bondad. Allá donde tú estás, ya no se llora. Allá donde tú estás, se vive en paz. Allá donde tú estás, solo se ama por toda la eternidad. Ese bello lugar que es el cielo, donde todos los buenos descansan ya. Ese lugar no es de hielo, es tibieza, armonía y bondad. Es tibieza, armonía y bondad. Es tibieza, armonía y bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Diego Franco Mera. Queremos también acompañar a su familia en la oración para pedir a Dios por el alma de Diego, que esta sea también la oportunidad para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Se nos adelantó Diego en el camino de la Pascua, por eso nosotros también encontramos consuelo y esperanza en el Señor resucitado. Oramos a Dios Padre por su bondad y por su infinita misericordia para el alma de Diego Franco Mera. Hermanos, hermanas, la muerte de nuestro querido hermano Diego nos entristece, pero es en este momento donde nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente, que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por eso es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Vamos a orar durante esta celebración. Un día nuestro hermano Diego fue recibido en la iglesia y sobre él se derramó el signo del agua como signo sacramental de la nueva vida. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, vamos a hacer la aspersión del agua como signo sacramental de la nueva vida, porque aquellos que creemos en Cristo, creemos que la vida no termina aquí, sino que se transforma. Por eso reconocemos que Dios tiene para nosotros el sello definitivo de la vida eterna. Oramos a Dios Padre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos los difuntos que
Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, con que imploramos tu misericordia en favor de nuestro hermano Diego Franco Mera. Tú lo hiciste miembro de la Iglesia durante su vida mortal. Llévalo contigo a la patria de la luz, para que ahora participe también de la compañía de los santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar? Si Cristo murió, más aún resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos ha amado. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ningún poder creado, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos tratan como merecen nuestros pecados, ni nos pagan según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos barro. El Señor es compasivo y misericordioso.
Los días del hombre duran lo que la hierba florece como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. El Señor es compasivo y misericordioso. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor es compasivo y misericordioso. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: No se inquiete su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ya conocen el camino de este lugar a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. La primera lectura que escuchamos de San Pablo a los romanos hizo una pregunta que quiero comenzar con ella en esta reflexión. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y después da en la última parte de esta carta a los romanos la respuesta diciendo: ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni el abismo, nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros, el amor de Dios que nosotros pedimos también que se siga derramando para Diego. Se nos adelantó en el camino de la vida. Las experiencias, los recuerdos que ustedes tienen con Él, la alegría, las enseñanzas, los momentos de luchas, los enojos seguramente. Cuántas historias por recordar, cuántas historias que tenemos, y es un legado que cada uno de nosotros vamos haciendo con aquellos que nos acompañan, y eso se llama vida. Y creo que cuando uno ama a sus seres queridos, ama desde el corazón, desde el alma, y uno quisiera que los que a uno ama, pues no partieran, no se fueran, sino que se quedaran allí con uno, pero la realidad es otra. O lanzan vuelo y cogen un camino diferente al nuestro, o ciertamente también la muerte como realidad puede llegar. Y allí viene el dolor y el luto, porque un ser querido a quien amamos se nos va, que quisiéramos que estuviera con nosotros.
y extrañamos la presencia de ese ser querido. Yo creo que incluso cuando lleguemos a casa, para los que compartieron con él, seguramente aquí se sentaba él, aquí era el lugar donde se ubicaba o veía televisión. Empezamos a hacer memoria y empezamos a recordar dónde ocupaba un lugar esa persona a quien nosotros extrañamos, y a eso le llamamos luto. Hoy nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Hoy queremos entender incluso desde Dios la misma muerte. Queremos decirle al Señor que nos ayude a vivir esto que se llama vida desde su presencia. Y Jesús nos dice varios momentos en pasajes bíblicos las siguientes frases: aunque ustedes vivan en este mundo, ustedes no son de este mundo, dice el Señor. Es decir, que nuestro fin no es este, y la esencia nuestra no es este mundo temporal, este mundo terrenal. No, dice el Señor que ustedes vienen de un mundo diferente, y no es este el mundo en donde ustedes van a terminar. De Dios venimos y a Dios volvemos. Por eso el origen nuestro es el de Dios, el de estar con Dios, y volvemos a Dios. Después nos dice hoy el Evangelio: voy a ir a la casa de mi Padre a prepararles un lugar, a fin de que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¡Qué especial! A mí me parece muy especial que los que creemos en Cristo estemos con Cristo, incluso después de la muerte, porque los que creemos en Cristo, la muerte como tal, la vida como tal no termina aquí. Aquí se encuentra su cuerpo, pero creemos que el alma y el espíritu se encuentran con Dios, en un lugar diferente que Dios tiene pensado para nosotros. Cristo murió pero resucitó, y la esperanza nuestra es esa. Entonces no nos quedamos en el punto de la muerte, sino: uy, Señor, me estás haciendo comprender que hay vida, y que los que creemos en Cristo tendremos vida eterna, y que resucitaremos contigo para la vida eterna, en un lugar que Él mismo ha preparado. En el libro del Apocalipsis dice: un lugar en donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Es decir, que Diego va a un lugar en donde no hay sufrimiento, en donde no hay dolor ni hay enfermedad, y no experimentará la muerte como tal, porque su parte material ya no está con él. Su vida espiritual, su alma y su espíritu sí están con él. La esperanza cristiana es pedirle al Señor a través de esta Eucaristía, y aquí viene nuestra fe: Señor, otórgale su misericordia. Por eso es que nos reunimos en torno a la misa. Todos necesitamos oración, todos. Pedimos por Él en esta Eucaristía: Señor, derrama su misericordia. Tú que lo conociste, tú que le hiciste, que lo forjaste, derrama su misericordia sobre Él. Otórgale el perdón de sus pecados, porque tú lo conociste, y seguramente nosotros los que compartieron, ustedes que compartieron con Él, pues también reconocemos la fragilidad humana y pedimos misericordia, la misericordia de Dios para Él. La segunda petición es: Señor, ábrele las puertas de tu morada eterna, que hoy entre Él a gozar de tu presencia. Recíbele, Señor, en tus moradas eternas, y que Él disfrute de tu misericordia. Y la tercera petición que siempre hago, lo hago en torno a la misma celebración de las exequias, es para nosotros: no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de hacer oración. Se nos adelantó, pero viviremos también nosotros este sentido que se llama realidad de la muerte. ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Cómo se encuentra tu relación con tu familia? Hagamos que este momento también sea para nosotros un momento especial, en donde Dios nos habla a partir de Diego. Yo los invito a que nos pongamos de pie un momento, porque sabemos que Dios tiene un lugar para nosotros. Vamos a pedir para que Dios Padre otorgue este lugar para Diego. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz Yo perpetua. invito para que hagamos este espacio un momento de oración, y le pidas al Señor, ustedes que conocieron a Diego, denle gracias allí en su momento espiritual.
Pídele al Señor por él. Señor, acógelo, recíbelo. Gracias por todo lo que nos diste a través de él, Señor. Gracias, Diego, por todo lo que tú nos diste, Señor. Porque creemos en Cristo. Porque nos ponemos en las manos de Dios. Porque incluso nuestra propia vida no es nuestra, es de Dios. Vamos a pedir por sus familiares más cercanos, ustedes que han venido a esta Eucaristía. Que el Señor también les dé consuelo, les dé la fortaleza a ellos. Padre Santo, tú que nos conoces, que sabes de nuestra vida, Señor, infunde tu misericordia sobre el alma de Diego. Haz que por estos sagrados misterios, Padre bueno y misericordioso, Él goce de las alegrías eternas. A sus amigos y a sus familiares más cercanos, que esta celebración sea de consuelo, sea de fortaleza, Padre Santo. Y a nosotros también, enséñanos el camino de la verdadera vida en ti. Recibe estas súplicas, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a presentar las ofrendas y nuestras vidas también. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existencia. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tu siervo Diego Franco Mera, y pues lo purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre él tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, entonamos para ti el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias a ti, Padre, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo a ti, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús con nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, y te damos gracias por la familia, por las personas que nos acompañan, Señor, en el momento del dolor, por hacernos partícipes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Mira a tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Luis Fernando. Haz que todos lleguemos a la perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Diego Franco Mera, por quien celebramos estos sagrados misterios. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. De nosotros, Señor, ten misericordia. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a encontrarnos con tu palabra, a guardarla en el corazón y a practicarla, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigir a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó por el alma de Diego, para la fortaleza de los suyos también. Que sea esta la oportunidad de clamar a Dios Padre y de dirigir a Él nuestra oración. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
De todo aquello que nos aparta de ti, líbranos, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor démonos un saludo, el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Viviré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado un Padre tan querido? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta del amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado
fuerza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? Creer en Dios. Oremos. Padre justo, hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso. Te pedimos humildemente que tu Hijo, Diego Franco Mera, purificado con estos sagrados misterios pascuales, consiga la gloria de la resurrección futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro hermano Diego murió en la paz de Cristo. Que esta Eucaristía sea para confiarlo al amor de nuestro Padre Dios, con la fe, con la esperanza en la vida eterna. Lo acompañamos con nuestra oración. Y ya que por el bautismo consiguió ser hijo adoptivo de Dios, sea ahora partícipe de las alegrías eternas en el banquete de los justos, para que con los santos se herede las promesas eternas. Oramos también a Dios Padre por nosotros en medio de la aflicción, del dolor, para que también un día podamos ir con nuestro Padre Dios al encuentro con nuestros seres queridos fallecidos, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en la gloria. Le damos el último adiós a nuestro hermano Diego, y que esta despedida exprese nuestra caridad cristiana, mitigue nuestro dolor y conforte nuestra esperanza. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para él la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano, familiar y amigo Diego Franco Mera, por estos sagrados misterios, por tu misericordia, Señor, él descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la esperanza del Señor resucitado podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Les invitamos para que tomen asiento, por favor. Y pues... Querido papá, hoy nos reunimos en este lugar sagrado para despedirte, pero sobre todo para celebrar tu vida, una vida llena de amor, de entrega y de grandes lecciones que nos has dejado a quienes tuvimos el privilegio de caminar a tu lado. Fuiste un hombre de fe, de valores profundos y de un corazón inmensamente generoso. Siempre supiste encontrar lo bueno en los demás y con tu ejemplo nos mostraste el verdadero significado de la bondad y la compasión. Nos enseñaste que el amor se construye cada día en los pequeños gestos, en las palabras de aliento y en la compañía constante, en los momentos buenos y en los difíciles. Papá, tu presencia siempre llenó de luz nuestras vidas. Hoy sentimos tu ausencia, pero también sentimos tu legado que quedará con nosotros para siempre. Nos dejas el tesoro de tu ejemplo, el recuerdo de tu risa y de tus consejos que seguirán guiándonos. Aunque hoy te despedimos físicamente, sabemos que sigues con nosotros de muchas formas, en cada lección que nos diste, en cada historia compartida y en cada valor que sembraste en nuestro corazón. Tu vida no termina aquí, papá. Continúas en nuestras vidas, en nuestra forma de ser y en todo lo que construiste con tanto amor. Hoy te decimos adiós con la esperanza de que estás en paz, en un lugar mejor junto a Dios y la abuelita, y con la certeza de que un día volveremos a encontrarnos. Gracias por todo lo que nos diste, por ser nuestro pilar y por amarnos sin medida.
Te llevaremos siempre en nosotros, en nuestras oraciones y en nuestros recuerdos. Descansa en paz, papito lindo. Te amamos y te extrañaremos por siempre. Les invito a escuchar esta canción en homenaje. Es una canción para decirle que aunque pasen los días, aunque pasen los meses, incluso aunque pasen los años, sus enseñanzas, sus consejos, sus regaños, todo lo que vivimos con Él, nos permiten decir que siempre vivirá dentro de nuestros corazones. Pasarán los días, pasarán los años y estarás conmigo a mi alrededor. Pasará el tiempo, pero tu sonrisa seguirá presente en mi corazón. Guardaré tu ropa, miraré tus fotos, hablaré contigo cuando no me ven y te haré preguntas como lo hice siempre, aunque no te tenga, aunque ya no estés. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, mi amigo fiel, mi dulce compañero, Padre mío de mi amor. Pasarán los días, pasarán los miedos, calmará la angustia, calmará el dolor y estarás presente en cada momento. Aunque no me hables, yo escucho tu voz. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino. Siempre vivirás dentro de mí, oh, siempre vivirás dentro de mí, mi amigo fiel, mi dulce compañero, yo jamás te olvidaré. Pasarán los días, pasará el tiempo y estaremos todos juntos otra vez. Volverán las risas, todo será eterno, mi amigo fiel, mi dulce compañero, yo jamás te olvidaré. Y por eso vamos a despedirlo como se lo merece, con un fuerte aplauso. Mi amigo fiel, mi dulce compañero, yo jamás te olvidaré.